Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Ponemos la mirada en febrero de 2026 porque no es una fecha cualquiera, es el momento en el que expira el último tratado que aún impide que Rusia y Estados Unidos desplieguen sin límite sus arsenales nucleares. El New START es un frágil acuerdo que desde 2010 mantiene a raya el espectro de la guerra atómica, pero si no se renueva, el mundo entra en una nueva era en la que la lógica de la disuasión mutua, ese equilibrio que evitó que nos extinguiéramos unos a otros en la Guerra Fría, quedará absolutamente obsoleto. Su proliferación, la de las armas nucleares, en ese momento no tendría ningún límite, ningún freno. El caso es que, a diferencia de lo que sucedía a mitades del siglo XX, en esta ocasión no serán dos superpotencias las que medirán cada movimiento. Aquí tendremos que incorporar en la ecuación una China que cada vez se arma más, Corea del Norte, Irán, que oficialmente no tiene, pero que se supone está muy cerca de obtener armas nucleares, la propia Rusia, que ha cambiado su doctrina nuclear y que hace ahora más fácil el uso de este tipo de armamentos, o Israel mismo, que todo el mundo sabe que la tiene, aunque no es oficial. Todo esto viene a confirmar que la humanidad ha perdido el control sobre las fuerzas que ella misma desató, fuerzas destructoras, fuerzas aniquiladoras. En el siglo XXI, el antropoceno, la era en la que está dominando ese antropos, ese hombre, pero en su versión más oscura, ya deja al ser humano como no dueño de su propio destino, como prisionero de los monstruos de las tecnologías que ha creado, porque la inteligencia artificial que se desarrolla sin regulaciones globales nos pone frente a riesgos existenciales, las desigualdades económicas, las élites políticas que promueven un mundo donde la democracia se subordina a algoritmos y donde el poder se concentra en manos de unos pocos, donde las autocracias proliferan, donde el calentamiento global está también sobre nosotros. La idea, por otro lado, de Apocalipsis, que proviene obviamente de un relato religioso, o que incluso para algunos puede ser una exageración hiperbólica, literaria, no se anuncia con trompetas celestiales. Hay termómetros de ella, hay líderes nucleares que normalizan el lenguaje de la aniquilación, hay también, evidente y no falta de responsabilidad en todo esto, una indiferencia de la sociedad que no hace más que deslizar el dedo por la pantalla y que consume de forma compulsiva, y todo eso, me parece, nos aboca a un desastre, o por lo menos nos acerca más al borde de ese desfiladero. El diagnóstico es que tenemos una civilización industrial donde se han desatado fuerzas que nos superan y tenemos la soberbia de pensar que somos nosotros los que tienen todo controlado. La bomba atómica no es solo el problema, es el símbolo de que la humanidad ha cruzado un umbral del que no hay, parece, vuelta atrás. El problema es que el mundo ahora mismo es claramente multipolar, sin un orden jerárquicamente establecido y sin instituciones fuertes que limiten todo eso. La lógica de la disuasión ya no funciona como antes. Y tenemos, pues eso, una China avanzando hacia la paridad nuclear. Le quedan muchas ojivas nucleares, pero su poderío económico, su inversión, su preparación la encamina hacia ello. Una Corea del Norte que es muy inferior en arsenales, pero que tiene no precisamente una estabilidad en su cúpula, que tiene un dictador hereditario que quiere garantizar su control sobre la parte norte de esa península, un Irán que, como digo, no tiene la bomba, pero que tiene claro que está trabajando para ella y que en cualquier caso tiene poderosos y complicados aliados. Tenemos a Pakistán y a India que ya tienen la bomba y que hemos visto no van a dudar en enfrentarse. Hemos visto escaramuzas recientemente entre ambos y en el caso de estas dos potencias, si vieran peligrar su existencia, la usarían. O precisamente, si viera peligrar su existencia Rusia con ese cambio de doctrina en el uso nuclear, no a las estratégicas, pero sí a las armas tácticas, la usará.
La tiene, de hecho, como una opción más en su caja de herramientas, con lo que supone de peligro abrir esa caja de Pandora. En el siglo XXI, está claro, asistimos a un umbral nuclear que ya no es una línea roja, sino una frontera difusa que uno u otro actor puede decidir traspasar. La humanidad, de hecho, estamos viéndolo, ha normalizado lo anormal y eso es más que preocupante. Ese New START al que me refiero, ese tratado que expira en febrero del 26, era un pacto entre civilizaciones. Tenían claro los soviéticos en su momento y los estadounidenses que una guerra nuclear no tenía más que perdedores, pero eso ahora parece haber desaparecido. Y el error grave que en esta coyuntura podríamos tener es creer que todo esto es un problema solo de tecnologías armamentísticas, de tipos de armas. El hecho es que las élites políticas y económicas siguen apostando por un modelo que las beneficia a corto plazo, aunque eso signifique condenar al futuro y al resto, como digo, a un futuro del caos. Los ciudadanos nos refugiamos en el consumo, en las redes sociales, algunos en el negacionismo, de tal manera que pensamos quizá que ignorar el problema puede hacerlo desaparecer. Pero el hecho es que lo apocalíptico aquí no es un estallido, sino el horizonte hacia el que nos dirigimos. Hemos decidido que preferimos seguir andando cual lemmings hacia el borde del precipicio antes que cambiar. Pero es evidente que el mundo que conocemos puede no sobrevivir, por lo menos con los equilibrios que tiene actualmente. No sabemos qué quedará del orden actual el día en que todo esto culmine de una u otra manera. Quizá lo preocupante y el engaño en el que estamos sometidos es pensar, es creer que todo esto todavía tiene tiempo para ser manejado. Al final es evidente que los imperios no caen de la noche a la mañana, se desmoronan lentamente. Un día te levantas y te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Que se lo pregunten a los romanos, no fue de un día para otro. Y estamos, parece, en el ocaso de un tiempo que comenzó a finales del siglo XVIII y que ahora se está reconfigurando. Si no nos damos cuenta, si no participamos en su reconfiguración, luego no podremos quejarnos. Vamos a hacer un alto en el camino, una parada de publicidad. A la vuelta vamos con las informaciones geopolíticas más relevantes en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con esa información geopolítica relevante. Primero los titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. La falta de acuerdo en el Congreso activa el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos. La incapacidad de demócratas y republicanos para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para hoy ha activado un cierre de gobierno federal de Estados Unidos que por el momento afecta a servicios no esenciales. Si se prolonga el bloqueo legislativo, sí podrían comprometerse otras funciones de la Administración Central. Hamás consulta entre su liderazgo si acepta el plan de paz para Gaza. Plan de Donald Trump ya apoyado por Israel y al que se ha llegado a poco más de una semana del segundo aniversario del 7 de octubre. A la espera de la respuesta de Hamás, el ejército israelí sigue su ofensiva en el enclave palestino con la toma de su capital. Seguimos con el foco en ese conflicto. La Global Summit Flotilla entra en zona de alto riesgo. Se encuentra ya a unos 240 kilómetros de la Franja de Gaza desde la flotilla y en declaraciones a la televisión pública, la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura que seguirán camino de Gaza a pesar de las advertencias de Israel. Lo que es incomprensible es que los gobiernos acepten de forma acrítica que un gobierno, en este caso Israel, se salte la ley internacional, se apropie de aguas que no son suyas, quién puede entrar y quién no puede entrar. Si se permite eso, es el fin del derecho internacional. En Copenhague, cumbre informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea. Reunión para abordar el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Europa en un ambiente de alta seguridad por los últimos incidentes con drones y cazas rusos en el flanco oriental de la OTAN. Disturbios y enfrentamientos con la policía en Marruecos tras 4 días de manifestaciones juveniles. Por cuarto día consecutivo, miles de personas salen a la calle a protestar en más de una decena de ciudades para reclamar mejoras en la educación y la sanidad, más servicios básicos, y acabar con la corrupción, un movimiento que ha capitaneado la generación Z marroquí. Desde el sábado las autoridades han respondido con centenares de detenciones y la dispersión de los participantes. Entran en vigor los últimos aranceles de Donald Trump. Los nuevos aranceles del 100% a algunos medicamentos y del 25% a los camiones pesados anunciados por Trump han entrado hoy en vigor en una nueva vuelta de tuerca en la guerra comercial impulsada por el republicano tras su regreso al poder. En Grecia, convocada una huelga de 24 horas. Los principales sindicatos de Grecia han convocado una huelga de 24 horas para exigir al gobierno conservador que retire un proyecto de ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias para un mismo empleador. Vamos a Asia. Al menos 60 muertos en Filipinas tras un terremoto. Sismo de magnitud 6,9 que ha golpeado la provincia central de Cebú. El gobierno ha declarado el estado de calamidad en la zona. Y terminamos en Europa. La Oktoberfest de Múnich permanecerá cerrada temporalmente, según ha anunciado la policía alemana. La noticia llega después de una serie de explosiones y un incendio que han sacudido la ciudad a primera hora de la mañana y que han causado la muerte de una persona mientras otra sigue desaparecida. Vamos ahora a profundizar en todos estos asuntos, Blanca. En Estados Unidos, la falta de acuerdo sobre los presupuestos públicos ha obligado al cierre del gobierno. La duración de este cierre es una incógnita y puede abarcar desde varios días hasta un mes, como ya sucedió en el 2018, en la primera legislatura de Donald Trump. ¿Qué consecuencias tiene este cierre, Pablo Llanone? Más de 700.000 empleados federales considerados no esenciales quedarán suspendidos sin sueldo, mientras que otros seguirán trabajando pero sin cobrar hasta que se reabra el financiamiento. Este último grupo incluiría a militares, fuerzas de seguridad, controladores aéreos y personal de fronteras. Servicios críticos como Seguridad Social, Medicare y Medicaid continúan operativos, al igual que el correo, pero se detendrán funciones secundarias como campañas de información, ciertos juicios federales o la aprobación de préstamos de la Administración de pequeñas empresas. En el plano económico, el cierre retrasará la publicación de datos clave como los informes de empleo y del PIB, lo que genera incertidumbre en los mercados y dificulta la toma de decisiones para inversores y responsables de política económica. Aún así, el impacto en la economía dependerá sobre todo de cuánto se tarden en negociar los presupuestos. Nos lo cuenta David Cortina, responsable de renta variable en Santander Private Banking. Bueno, de momento no está teniendo consecuencias importantes. Puede demorar la publicación de datos macroeconómicos, que eso sí sería un poco más preocupante. Pero aquí lo importante es cuándo se va a llegar a ese acuerdo para elevar el techo de gasto. La media histórica dice que ha sido en torno a los 6 días. Si se llega a un acuerdo en 1 o 2 semanas, creemos que el impacto va a ser muy limitado. Pero si se prolonga mucho más, pues sí que puede afectar incluso a datos macroeconómicos como la tasa de paro
por la suspensión de funcionarios y se llegan a convertir en despidos. La incógnita de cuánto tardarán en alcanzar unos presupuestos dependerá de las negociaciones entre republicanos y demócratas, cada vez más enfrentados. El ala de Chuck Schumer ha tratado de lograr concesiones de último momento. Exigen como mínimo una extensión de los créditos fiscales que están a punto de expirar y que abaratan el seguro médico para 20 millones de estadounidenses. También solicitan la revocación de los recortes a Medicaid implementados por Trump en la mencionada gran y hermosa ley presupuestaria. Y también se oponen a los recortes de gastos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de la Salud. El asunto, como decimos, está enquistado en el Congreso y de momento no se sabe cuándo podrá solucionarse. El último precedente no es una buena referencia teniendo en cuenta que fue en la primera legislatura de Trump y duró hasta 35 días consecutivos, el más largo de los 20 cierres que han tenido lugar a lo largo de la historia. Un aspecto particular a tener en cuenta, además de este nuevo cierre, es la amenaza de Trump de despedir de forma permanente a empleados federales, lo que lo diferencia de episodios anteriores en los que solo se trataba de suspensiones temporales. Y la cuenta atrás para que Hamás acepte o no el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump ha comenzado. Trump habla de 3 o 4 días para que el grupo terrorista diga si acepta o no la propuesta estadounidense. Por el momento, negociadores del grupo islamista se han reunido en Doha con las delegaciones mediadoras de Qatar, Egipto y Turquía, las que han prometido una rápida respuesta. Rubén Gil. Hamás estudiará con responsabilidad la propuesta de 20 puntos del presidente estadounidense. Esto es lo que el grupo terrorista le ha dicho a los negociadores con los que se ha reunido en Doha, a quienes ha trasladado además que trabajará con una respuesta oficial lo antes posible, tras finalizar las consultas con las fracciones palestinas. Trump ha dado a Hamás un plazo de 3 o 4 días para responder a su plan de paz para Gaza, que presentó el lunes y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el beneplácito de prácticamente toda la comunidad internacional. De no aceptar el plan, Trump advierte a Hamás de que tendrá un final muy triste. 3 o 4 días después de que los países árabes se adhirieran, los países se adhirieron. Israel se adhirió esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, y si no lo hace, será muy triste. La propuesta de paz de Trump prevé un alto al fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de Naciones Unidas. También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de Gaza, y el establecimiento de un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por la Junta de la Paz. El plan, que ha sido respaldado por numerosos países árabes, islámicos y europeos, ofrece además inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamás, aunque hay puntos, dicen desde Qatar, que necesitan aclaraciones, entre ellos la solución de los 2 estados, respaldada por la mayoría de la comunidad internacional, pero rechazada por el gobierno de Netanyahu, así como el futuro papel que tendrá en Gaza la autoridad palestina. Y mientras Hamás consulta con su liderazgo político y militar el plan de paz para Gaza, la flotilla Global Summit se encuentra ya a 240 kilómetros del enclave palestino en zona de alto riesgo. El gobierno israelí acusa a la flotilla de orquestar provocaciones en lugar de buscar el fin de la ofensiva que el ejército israelí mantiene en el enclave. Desde la flotilla, la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que durante la noche avistaron barcos del ejército israelí. Ha sido primero a las 4 de la mañana que se han avistado barcos y todos nos hemos puesto alerta. Luego, cuando hemos visto que se alejaban, hemos podido ir a descansar, pero al cabo de 1 hora otra alerta, esta vez más significativa porque se ha acercado mucho más. En nuestro caso ha sido un submarino que se ha acercado muchísimo al barco, que lo podría haber dañado. Que ha dado varias vueltas alrededor nuestro, pero finalmente se ha ido. Entonces hemos estado haciendo guardias y desde entonces no hemos visto ni drones ni más barcos, y creemos que se están esperando a que nos acerquemos un poco más a Gaza. Colau asegura que seguirá en camino de Gaza a pesar de las advertencias de Israel. Lo que es incomprensible es que los gobiernos acepten de forma acrítica que un gobierno, en este caso Israel, se salte la ley internacional, se apropie de aguas que no son suyas, quién puede entrar y quién no puede entrar. Si se permite eso, es el fin del derecho internacional. El gobierno recomienda a los integrantes de la flotilla que no entren en la zona de exclusión porque el buque de salvamento marítimo Furor no puede acceder a ella. Óscar López, ministro para la Transformación Digital.
Hemos llegado hasta donde hemos llegado, hemos mandado el barco hasta ese límite y estará allí para darles asistencia. Pero en este momento la prioridad absoluta y máxima es la seguridad de esas personas que están en la flotilla. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ido más allá al advertir a Netanyahu de que la flotilla no es una amenaza y pide que no les ponga en peligro. Hemos estado en contacto con ellos, que lógicamente hemos enviado a una fragata, en nuestro caso, para poder, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista del rescate, poder asistir a los miembros de la fragata. Estamos, como he dicho antes, en coordinación con otros muchos países y en fin, yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que, lógicamente, los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera. Italia también ha retirado a su fragata Alpino y ha hecho una última llamada para embarcar a los activistas que quieran regresar. En Copenhague se celebra una cumbre informal entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de defensa del bloque de los 27 en medio de una escalada de tensiones con Rusia después de su incursión en el espacio aéreo de países miembros. Pablo. Una de las principales medidas que será discutida será la construcción del muro de drones que aspira a prevenir y repeler cualquier incursión de Rusia en el espacio aéreo común. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha adelantado algunos avances del proyecto. El viernes, dice, tuvimos una reunión muy interesante con los Estados miembros ucranianos y del flanco oriental sobre el muro de drones. Los ucranianos han mostrado avances al respecto. Como los producirán ellos, ya saben qué tipo de sensores y líneas de producción se necesitan. Además, la producción de drones podría trascender a Ucrania y extenderse al resto de Europa. La financiación a la guerra de Ucrania será otro tema clave de las conversaciones. Se pretende llegar a un consenso sobre el uso de activos rusos congelados para pagar el apoyo a Kiev, como ha avanzado Ursula von der Leyen a las puertas de la reunión. Existe un creciente consenso entre nosotros de que no solo los contribuyentes europeos deberían pagar el apoyo a Ucrania, sino que Rusia, dice, debe rendir cuentas. Rusia, prosigue, es la responsable, ha causado el daño y debe rendir cuentas, y creo que ahora hemos comprobado que existe una vía legal sólida para hacerlo con las propuestas de reparación. El foco no solo estará puesto en Ucrania, sino en la defensa común. De hecho, se debatirán formas de impulsar la financiación en esta materia en colaboración con la OTAN, como ha avanzado esta mañana Leyen. Dada la situación actual, dice, es absolutamente necesario un aumento masivo de la inversión en defensa. Por eso hemos habilitado hasta 800.000 millones de dólares en inversiones hasta 2030. Las palabras clave, concluye, son seguridad, compras conjuntas y cláusula de escape nacional. Leyen sigue de esta forma impulsando la creación de una ley ómnibus que permitirá a las empresas de defensa europeas escalar su producción más rápido y a menor coste. La cumbre a la que ha asistido Pedro Sánchez finalizará hoy con una cena ofrecida por los reyes de Dinamarca entre todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que hayan asistido. Tendrá lugar en el Palacio Christian VII Amalienborg en Copenhague. Y la generación Z marroquí sigue la estela de Nepal con protestas. Se llevan 4 días seguidos en las calles de Rabat, Casablanca, Tánger o Marrakech. Jóvenes que piden educación, sanidad de calidad y justicia social. Gemma González. La generación Z, los nacidos entre mediados de los 90 y principios de 2010, se han echado a las calles de Marruecos. Se trata de jóvenes sin afiliación política, sin liderazgos y que se organizan a través de las redes sociales. Exigen educación y salud pública de calidad. Denuncian aulas y hospitales en mal estado, falta de personal, deficiencias estructurales y falta de equipamiento. Protestan también por la desigualdad geográfica y social. Aseguran que hay zonas marginadas que sienten que las grandes inversiones son para las ciudades más visibles, para eventos internacionales, mientras que su situación local empeora. Cuestionan el gasto en estadios y presupuestos destinados a eventos deportivos internacionales como el Mundial 2030, mientras que los servicios básicos siguen deteriorándose. Hablan de falta de expectativas laborales y demandan rendición de cuentas, menos corrupción, mayor transparencia y una mejor gestión. Las manifestaciones, que comenzaron siendo pacíficas, se han tornado más tensas en algunos lugares. Con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, arrestos y el uso de fuerza. En los 4 días consecutivos de protestas no han cesado las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Solo en Rabat se han producido más de 60 detenciones, así como un número indeterminado en otras ciudades como Casablanca, Agadir o Meknes. Se estima que el número total de detenidos supera el centenar. Vamos a afrontar ese desafío de ver cómo toda la información geopolítica que acabamos de dibujar la interpretan, la sesgan los distintos medios y cabeceras internacionales en función de su país y de la orientación empresarial de cada uno. Ese desafío lo desarrolla para nosotros cada día Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La flotilla Sumud está cada vez más cerca de Gaza y desde Fox News se hacen eco de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advierte de que esta flotilla podría provocar una escalada. De hecho, habla de hacer estallar un posible acuerdo de alto el fuego, Pablo. Es decir, según Meloni, se podría desestabilizar esa propuesta de paz ofrecida por Trump y aceptada de momento por Israel y las naciones árabes. El medio también se hace eco de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, quien ha dicho que la flotilla que se dirige a Gaza no es un acto humanitario, sino una provocación peligrosa destinada a inflamar las tensiones y socavar, ha dicho, los esfuerzos diplomáticos en curso. Otra visión, la de Al Jazeera, el diario qatarí, dice que Israel vulnera el derecho internacional poniendo como ejemplo ese caso, el de la flotilla Sumud. El medio asegura que Jerusalén no tiene derecho a abordar buques que se encuentran ni en aguas internacionales ni en zonas económicas exclusivas. Los reportes de ataques con drones a buques se han reportado tanto en territorio internacional gestionado por diversos países como en aguas cercanas a las costas de otros países, como ha sido el caso de Túnez. En torno al acuerdo de Trump gira buena parte de la cobertura mediática. Uno de los puntos más controvertidos para ciertos medios es que la gobernanza en Gaza estaría temporalmente supervisada por una Junta de la Paz, una institución en la que participarían figuras con marcado carácter histórico, como Tony Blair. Desde precisamente el lugar de origen de Blair, The Guardian considera que esto es una atrocidad moral y una catástrofe política. El rotativo británico denuncia que este modelo de gobernanza vulnera la autodeterminación del pueblo palestino, un derecho consagrado, dice, en la Carta de las Naciones Unidas. La imposición de un gobierno externo, prosigue el rotativo, no es una vía sostenible hacia una política estable, ya que por naturaleza carece de apoyo o aceptación popular y es incapaz de una comprensión precisa y suficientemente matizada de la cultura y las dinámicas locales. Cambiamos de asunto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas de Haití. ¿Y cómo lo ven desde China? Pues South China Morning Post destaca lo que califica como un éxito multilateral, Pablo. Para ello se hace eco de lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. Ha dicho así: la votación de los 12 miembros del Consejo para transformar la misión de apoyo a la seguridad multinacional en esa nueva fuerza de supresión de pandillas ha mostrado que la comunidad internacional está compartiendo la carga. Tercer día consecutivo desde que los talibanes cortan el acceso a Internet en Afganistán. La retórica desde Estados Unidos, desde Fox News, es bastante agresiva al respecto. Dice que el grupo talibán mata el Internet mientras las Naciones Unidas protestan. El organismo internacional ha dicho que este corte de Internet ha dejado a Afganistán casi completamente aislado del mundo exterior y corre el riesgo de infligir un daño significativo al pueblo afgano. También habla de ello desde las Islas Británicas la BBC. Destaca que las mujeres afganas pierden así su última esperanza con este bloqueo de comunicaciones. Y se hace eco de la voz de una mujer afgana que dice así: queremos estudiar, queremos educarnos, queremos poder ayudar a la gente en nuestro futuro. Cuando me enteré de que habían cortado el Internet, sentí que el mundo se oscurecía. También llegan las críticas desde Asia. The Indian Express emplea términos críticos hacia el régimen talibán. El rotativo indio habla de medidas radicales y de represión. Una represión que, como explica el medio indio, se ha generalizado en diversos aspectos de la vida afgana. Volvemos a las Islas Británicas. The Guardian nos cuenta que Canadá designa como entidad terrorista una banda india que supuestamente está vinculada a Narendra Modi, nada menos.
Un episodio nuevo en las tensiones diplomáticas entre Canadá e India. La diáspora Sikh que vive en Canadá ha sido atacada en numerosas ocasiones por este grupo calificado ahora como terrorista. Las tensiones habían sido especialmente agudas durante el último año cuando Justin Trudeau gobernaba. Ahora, según The Guardian, la situación se ha mejorado con el primer ministro Mark Carney, quien ha negociado con Modi el intercambio de inteligencia entre Ottawa y Nueva Delhi para combatir la creciente amenaza de la delincuencia internacional y el extremismo. Nos vamos hasta Rusia. RT mira a South China Morning Post y a una noticia donde se informa de que Pekín habría logrado superar la ambiciosa cúpula de oro, el Golden Dome, con el que Donald Trump pretende proteger a Estados Unidos. Esta plataforma de China, dicen Russia Today y también South China Morning Post, puede monitorear hasta 1.000 misiles disparados contra China desde cualquier parte del mundo, gracias a sensores distribuidos en el espacio, el océano, la tierra y el aire. Esta red proporcionaría datos en tiempo real sobre trayectorias de vuelo y tipos de armas. Asimismo, incluiría la capacidad de distinguir ojivas reales de señuelos, una información clave para guiar los sistemas de interceptación. Y ponemos punto final con la mirada nipona. Nikkei Asia mira hacia las aguas del Pacífico. Allí las tensiones entre Taiwán y China siguen su curso. Lo último ha sido la reacción de Taiwán a un informe sobre cooperación militar entre China y Rusia. Ante esa brigada de apoyos que Moscú podría desplegar para apoyar a un socio que cada vez es más cercano, Taipei asegura que está listo para responder. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Soy Elier, gerente de Embutidos Ballesteros, de Toro, Zamora. Contamos con Iberaval para poder mejorar nuestra producción y recomendamos su respaldo financiero. Iberaval, financiación empresarial. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Lo nuclear siempre nos ha preocupado desde su origen, pero ahora tenemos además sobre la mesa ese tratado New START que limita a 1.550 las ojivas nucleares estratégicas desplegadas por Rusia y por Estados Unidos y que expira, como saben, como les hemos contado, en febrero de 2026. Y nos preguntamos qué supondrá para el mundo que no se renueve, también porque existiendo el tratado ambos países tienen arsenales nucleares totales mucho mayores, cuestiones complicadas
todas las derivadas que surgen a partir de ahí y que vamos a intentar resolver con Eduardo Zamarripa Martínez, teniente general del Ejército del Aire y del Espacio, retirado, es jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de las Fuerzas de la OTAN en el sur de Europa, en Nápoles. Eduardo, bienvenido, buenas tardes, todo un placer. Buenas tardes, el placer es mío, sinceramente. Con ese currículum y esa autoritas me va a resultar complicado tutearte, pero es lo que siempre hacemos. Pues me parece muy bien. Podemos. Si me dejas tutearte a ti y al público, pues Totalmente. De lo que se trata es de hacer llegar nuestro mensaje. Primer planteamiento para ir centrando la charla. ¿Qué riesgo real existe de que si el tratado no se renueva se desate una escalada nuclear que fuera relativamente similar a la de la Guerra Fría, que la vivimos? Buena pregunta. Yo creo que el tratado, el New START, está solamente suspendido, que no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir. Por lo que sí quiere decir es que en este momento no está vigente. El que Putin haya dicho, que lo dijo en su día, en el año 23, cuando lo suspendió, entre comillas, pues lo que dijo es que seguía cumpliendo. Y Estados Unidos dijo lo mismo, o sea que las cifras por el momento se cumplen. Como tú dices, en el año 26, el 5 de febrero creo que es, se cancelaría, terminaría el total. Pero ese año que Putin, que no es mucho ofrece, sería muy bueno para poder discutir, negociar y acordar un nuevo tratado. Claro. Si finalmente termina, mi curiosidad me lleva a preguntarme, Eduardo, ¿qué mecanismos alternativos existen para evitar una carrera armamentística descontrolada? No sé si una institución como la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, o Naciones Unidas podrían hacer algún papel. Pues sí, y moderado, porque los actores principales son dos, Estados Unidos y sobre todo Rusia, que es la que sentimos un cierto peligro nuclear. Yo creo que la ONU no podría hacer nada y que en cambio la OSCE podría ofrecer un espacio abierto o intentar favorecer las negociaciones que sin duda tendrán lugar antes o después. Porque además no tiene ese vicio, estoy pensando sobre la marcha, Eduardo, la OSCE no tiene ese vicio que tiene la ONU, que es el derecho de veto, ¿verdad? Que tanto paraliza una organización multilateral como es Naciones Unidas. De hecho, hay dos, por decirlo así, aunque no sea exactamente verdad, hay dos Naciones Unidas, una del Consejo de Seguridad y otra la de la Asamblea General. Lo que la Asamblea General puede aprobar por mayoría, el Consejo de Seguridad solamente lo puede aprobar si todos están de acuerdo. Por unanimidad. Es evidente. Lo hablabas antes, Eduardo. Rusia suspendió la participación en el New START en 2023, pero extrañamente, quizá jugando a ese despiste que caracteriza a Putin, dijo que seguía respetando sus límites. Y lo has mencionado tú. Ahora propone una cierta extensión. Teniendo en cuenta que Moscú está embarcado en una guerra ahora mismo en suelo europeo, que tiene ese desafío con Ucrania, ¿cómo interpretas el cambio de postura de Putin o esa ambigüedad, vamos? Para mí, el anuncio de Putin no es malo, es bueno. Putin, ¿cuál es el compromiso que hay en ese anuncio? ¿Qué quiere decir prolongar la vigencia por un año, 365 días? ¿Eso es algo sustantivo? Entre interrogaciones me lo digo. ¿Es solo una maniobra diplomática para hacer pasar la situación en Ucrania a un segundo plano y para derivar algo, poco o mucho, la tensión internacional? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque no hay respuesta. La respuesta, ¿quién la tiene? Putin. Claro. El propio Trump en su momento expresó interés a la hora de mantener el New START, pero claro, él ponía ciertas condiciones, quizá mirando con una mirada de largo plazo, y metía en la ecuación a China. Dice, tiene que unirse en estas negociaciones de desarme nuclear o de control, por lo menos, nuclear. Pekín, por su parte, obviamente, a nadie le gusta que lo encorseten, decía que no. Y dice, es que mi arsenal es mucho menor. Que no mienten eso, su arsenal es mucho menor, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué opinión tienes tú? ¿Es realista considerar al final una negociación a tres bandas para que no proliferen las armas nucleares? ¿O es solamente
la excusa que tiene Trump al meter a China, como sabe que China va a decir que no, pues yo tampoco negocio nada. Eso es una buena deducción. Yo creo que China no va ni puede aceptar cuando lo que pretende es encontrar un nivel en el cual se hable de tú a tú, en el tema nuclear, tanto con Rusia como con Estados Unidos. Por eso, a mi juicio, esa posibilidad no tiene mucho de realista. Claro, porque por poner antecedentes en situación a los oyentes, China tiene, grosso modo, hablo de cabeza, pues en torno a 500 ojivas nucleares, pero es que Rusia entre 5.500 y 6.000 y Estados Unidos algo menos. Claro, pues supongo que lo que quiere es encontrar un cierto equilibrio. Además, creo que la destrucción mutua asegurada estaba como en 1.500, si no me equivoco. Hay que tener 1.500 para tener una masa crítica suficiente para que te tomen en serio los interlocutores. Sí. Por eso tiene sentido que China no quiera entrar en esa dinámica ahora mismo. De hecho, China pretende, lo que yo he estudiado o leído, pretende para el año 30 tener aproximadamente unas 1.000 cabezas nucleares. Y yo creo que las tendrá. Pero aún así, como tú dices, no es bastante. Claro. Por eso no le puede interesar colocarse a negociar con dos países más, mucho más potentes en el terreno nuclear. Lógico, sí. Putin, por su parte, considera como elementos agresivos y advierte sobre la defensa antimisiles, lo que llama cúpula dorada a Donald Trump, que sería pues parecido a lo que tiene Israel para evitar los misiles iraníes y de Hamás. Esa cúpula de hierro, pues Trump la llama la cúpula dorada, que protegería con un sistema complejo de radares, de misiles a Estados Unidos. Claro, yo te pregunto, Eduardo, eso evidentemente es defensivo, pero ¿hasta qué punto un sistema que intercepta misiles con ese nivel se considera en el ámbito militar una amenaza para un equilibrio estratégico? ¿Es un elemento de disuasión legítima? ¿Qué es? Pues yo creo que más que un elemento de disuasión, es un elemento de defensa. La defensa contra los misiles intercontinentales, sobre todo, es un asunto muy delicado en el que en realidad del que se conoce muy poco, no se conoce bastante de su estructura, sus características y sus capacidades. Lo que no se puede decir es que sea una amenaza contra nada. Sí puede alterar el equilibrio nuclear entre Rusia y Estados Unidos, como tú has dicho, y como también lo alteran las nuevas armas que sobre todo Moscú pretende introducir, y que es lógico que cada país mejore su tipo de armamento año tras año. Claro, lo hipersónico igual aquí en la ecuación cambia cosas, ¿no? Porque si no te da tiempo a interceptarlo, pues oye, es distinto. Pero las cosas que cambian no cambian el sentido general del asunto. Hace tiempo, en el año, yo creo que 70, se instaló la tecnología MIR, vehículos múltiples de entrada en un misil nuclear, que quiere decir que un misil que antes llevaba una bomba nuclear... Y que sabías a dónde iba. Y que además sabías a dónde iba. Aquí, cuando llega a un punto, se divide en varios misiles que pueden dirigirse a sitios alternativos y distintos. Claro. Con lo cual, no hacen falta tantos misiles para portar las mismas o más cabezas nucleares. Es tremendo, sí, y todo eso va influyendo. Y sobre todo, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Claro. Eso está clarísimo. Y además, lo que sí sería muy bueno es que al extender esa cúpula dorada o al abrir sus posibilidades, Estados Unidos no solamente se acuerde de su territorio continental, sino también de Europa, que yo creo que lo está haciendo. ¿Tú crees? Yo ahí... creo que nos está apretando un poco las clavijas. Eso sí. Volviendo a Rusia, hablábamos de cambios y ha cambiado su doctrina nuclear. Sabemos que por esa destrucción mutua asegurada se llegó a ese statu quo en el que nadie atacaba a nadie en lo nuclear, por las armas estratégicas que decían, oye, si nos atacamos, al final vamos a morir los dos, no nos atacamos. Y ahora de repente dice, ojo, pero yo abro un pequeño capítulo. Si tengo una amenaza existencial para mi país, puedo utilizar las nucleares tácticas, que sabemos que son más pequeñas, de menos potencia, restringidas al campo de batalla, para conseguir una ventaja concreta en la lucha. No es estratégica, no es destrucción masiva, no son destrucción de ciudades, pero claro,
Esto yo creo que es incontrolable, ¿no? Una vez abres la caja de Pandora de usar las nucleares, a mí me da la sensación de que puedes acabar cayendo en un intercambio nuclear ilimitado. Eso último es imposible. No se me preocupe nadie. Bien, me gustan los mensajes contundentes. Ya lo diré. Pero yo creo que la pregunta es tan interesante que me tienes que dejar un minutillo de explicarme. Todo tuyo. Y yo creo que en el año 20, Putin, como presidente de la Federación Rusa, publicó una orden ejecutiva. Orden ejecutiva. No tenía que contar con nadie porque ya se sabe que no cuenta mucho con la gente. Esa se llamaba Principios Básicos de la Política de Estado de la Federación Rusa sobre la disuasión nuclear. Bien, eso habría la posibilidad a utilizar armamento nuclear contra una agresión no nuclear, cosa que ya es una novedad. Si, como tú has dicho, si la propia existencia del Estado está en peligro, está en serio peligro. Eso lo ha cambiado a peor, a peor para nosotros, porque de nuevo ha sacado otra orden ejecutiva en el año 23, en el cual ahí sí da lo que tú has llamado antes una vuelta de tuerca para apretar más como amenaza. Es un tipo de disuasión nuclear agresiva, porque dice, como sigáis por donde yo no quiero que sigáis, lo puedo aplicar. Yo ya tengo las manos libres. No tendría las manos libres nunca, pero internamente en su país sí las tendría. En las circunstancias actuales de la guerra en Ucrania, cualquier ataque convencional de este país a Rusia, que Rusia considerase apoyado por algún miembro de la OTAN, sería considerado como un ataque de toda la alianza, lo pone en el documento, y justificaría, entre comillas, según él, una respuesta nuclear rusa. Esto puede ser el caso de los ataques ucranianos en la región de Kursk. Claro, porque es territorio ruso. Que es territorio ruso, con los misiles ATACMS o Storm Shadow británicos. Y eso pasó el año pasado. La respuesta se produjo con misiles hipersónicos, que tenían posibilidad de llevar carga explosiva nuclear, pero no la llevaban, llevaban convencional. Ahí cualitativamente nos da una pista. Sí, una pista y un entrenamiento, una prueba del misil que, entre comillas, no gratis, pero dedicada a la situación bélica que existe en Ucrania. Paralelamente, durante todo el conflicto hemos oído a Putin, al ministro de Asuntos Exteriores, a Medvedev, que es el presidente de del Consejo de Estado o algo así. A Lavrov, al de Exteriores, también le hemos escuchado. Que se podía llegar, si seguían los occidentales apoyando a Ucrania, que se podía llegar a una situación que traspasase el umbral nuclear. La interpretación de todo esto es discutible. Cada uno puede tener una opinión distinta y la opinión que más importa es la de los dirigentes importantes, como son el ruso y el norteamericano. En cualquier caso, la posibilidad de un conflicto nuclear a gran escala, como me he sentido antes directamente disparado a decirte, aunque posible, porque todo es posible, es remota. Sería un suicidio colectivo. Claro. Quizás, aun siendo extraordinariamente improbable, si Rusia fuera perdiendo definitivamente el conflicto, podría considerar la utilización puntual de un arma nuclear táctica, como tú has dicho, pero de la menor potencia posible, porque ni aun así, y sería como una especie de órdago para forzar una mesa de negociación cuando le interesase. En este momento Trump la quiere, la mesa de negociación, y Putin no la quiere. Yo, que me parece que me había traído un papelito donde dice una opinión muy interesante de Herman Kahn, si no lo digo de memoria, que me es igual, una opinión de Herman Kahn, que era un politólogo norteamericano de los años 80, y decía que el régimen y la estrategia del terror era en la práctica un pacto de no agresión entre Estados Unidos y Rusia. Y yo creo que es muy acertado, porque en ese pacto de no agresión, aunque hubiera, continuaba él, creo recordar, aunque hubiera un ataque sobre
sobre partes de Europa, tendría que ser un ataque directamente y sobre territorio norteamericano e importante para que la cosa llevara a un intercambio nuclear generalizado que, vuelvo a repetir y tripitiré, es un suicidio colectivo. Quizás has intentado tranquilizarnos, pero a mí me has preocupado más, porque eso quiere decir que mientras ataque Europa y no Estados Unidos, tiene carta blanca Putin. A mí eso me preocupa. No, tiene carta blanca interna. Interna, dentro es una orden ejecutiva que no es una orden a los occidentales, es una orden a su gente. No, claro, pero Estados Unidos tendría que protegernos más claramente o no sé por dónde vamos. En cualquier caso, te voy a preguntar otras cosas que tengo pendientes, que se nos va yendo el tiempo, tenemos 7 minutos. Un asunto, voy a ir un poquito más adelante, que me interesa muchísimo, que no sé si tú lo has reflexionado, es el impacto que puede tener en la gestión de estas armas, de su lanzamiento, de su control, pues la implementación de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías de ese tipo, porque, claro, a mí me da la sensación de que el factor humano siempre es más importante, ¿no? Es el que puede evitar que haya un inconveniente técnico, mientras que si lo dejas el lanzamiento de misiles nucleares a una inteligencia artificial, pues igual nos monta un problema bueno. Por eso ahora se habla de mucho más que antes de los misiles estratégicos, porque antes están los misiles tácticos que Rusia tiene muchísimos más armamentos de este estilo que nosotros digo como Occidente. Sí. Y eso sería muy importante. Pero yo creo que las armas nucleares, como es de una importancia vital para todos los estados, entre ellos estos dos que estamos hablando, pues no hay peligro de errores. No se puede uno equivocar en estas cosas. Sería muy arriesgado. Yo creo dejar en manos de un automatismo. Por eso me he interrumpido yo a mí mismo. Por eso en Estados Unidos antes había armas nucleares tácticas. Los franceses tenían un misil que se llama Plutón. Los norteamericanos tenían uno que se llama Little John, me parece, que estaba montado sobre un jeep o sobre una plataforma y valían para el campo de batalla con dentro de lo que cabe, muy poca potencia, pero a nivel nuclear. Claro. Eso llevó el pensamiento que tú me parece que has orientado, que es que si depende del jefe de una división, es mucho más arriesgado que si depende de que el jefe de la división consulte más arriba, más aún, suba la cosa y el gobierno en pleno decida usarlo o no. Claro, totalmente. Y también quería tocar algún otro asunto, por ejemplo, la extensión del New START a todo tipo de armas nucleares por un lado, pero también retomando sobre todo ese argumento que has dicho de Rusia, ¿no? Que hablaba de agresiones. Putin vincula el START, el acuerdo, a las acciones desestabilizadoras. Y yo te pregunto, ¿qué acciones son desestabilizadoras? Porque no está más que en la mente de los que mandan. ¿Cómo sabemos cuáles son las actividades? ¿Dónde está la frontera de esa acción desestabilizadora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que es acciones estabilizadoras según Rusia son las que le convengan. Claro, por eso digo que es difícil y eso es muy difícil plasmarlo en un acuerdo. No tenemos aquí al señor Putin para preguntarle. Y además, aunque lo tuviéramos, tampoco nos diría la verdad. Desde luego. ¿Te parecería lógico, cuando sabemos que estos son dos grandes superpotencias con arsenales tremendos, que ni siquiera China se quiere incorporar porque hay ese desfase, esa asimetría con sus capacidades, pero que se intentara controlar la proliferación de armas nucleares también con los pequeños, porque cada vez hay más? Israel, oficiosamente, pero todo el mundo sabe que tiene, o todo el mundo intuye que tiene. Irán casi las tiene, Corea del Norte la tiene, Pakistán, India. Entonces, al final, a mí me da la sensación de que se queda un poco cojo un tratado nuclear si no incorpora a todos los actores nucleares. Pues yo creo que no lo puede incorporar. Con China sí lo puede incorporar. Yo creo que sería fruto de otro tratado. Pero con Pakistán y la India, por ejemplo, imposible. Si es que no forman ni siquiera parte del Tratado de No Proliferación, que es el verdadero freno
contra la proliferación de armas nucleares. Ah, qué interesante. O sea, más que los tratados de armamento concretamente, el corpus fundamental surge a partir del Tratado de No Proliferación. Yo creo que es ese tratado el que hace que solamente en este momento hay 9 potencias entre potencias y semipotencias que tienen armamento nuclear. Si no hay más, es por el Tratado de No Proliferación. Y yo creo que ese tratado es lo que hay que defender a toda costa, porque de las potencias que están autorizadas, que son las del Consejo de Seguridad, eso no va a haber quien lo toque. Entre otras cosas, porque como tú has dicho hace un ratito, pues está el poder de veto de cada una de ellas. Claro. Eduardo, la OTAN sabemos que ha reforzado su postura de disuasión nuclear porque tiene esa amenaza rusa sobre la mesa. Desde tu experiencia como jefe del mando conjunto del sur de la OTAN, ¿cómo valoras el equilibrio actual de fuerzas nucleares en Europa? ¿Hay un riesgo real de error de cálculo, de lo que hemos estado hablando, de un conflicto nuclear, algo para ir concluyendo? Yo no veo tan claro un refuerzo de la postura nuclear de la OTAN. La que hay es suficiente para disuadir a un potencial agresor. Quizás únicamente anotar, por decir algo que tenga un poquito de chispa o interés, anotar la adquisición y el empleo ya de los aviones Lockheed Martin F-35, de los cuales hemos oído hablar en terreno nacional, otra cosa. Y a propósito de la OTAN, me has ascendido. No me digas. Muchas gracias. No he sido jefe del mando conjunto de la OTAN del sur de Europa, sino el jefe de su Estado Mayor, que es algo así como el capataz del rancho. Eso sí. Eres muy humilde. No, soy muy real. Es un rancho muy grande, eso sí es cierto. Y contestando. Pero es un cargazo, Es un cargazo. Pues yo, ¿qué te voy a decir? Un español allí en el Estado Mayor del sur de Europa. Sí diriges. Contestando a tu pregunta del equilibrio, el equilibrio en Europa depende de Estados Unidos. Y yo no veo un riesgo real de que un error de cálculo nos pueda llevar a un conflicto nuclear generalizado, que no creo que llegue a tener lugar. Como te he dicho antes, sería un suicidio colectivo. Oye, no seas humilde y enséñanos el libro que has traído, que has escrito tú, que viene a colación completamente con todo lo que estamos hablando y no quiero que se nos quede en el tintero, aunque no hayamos podido hablar de él en concreto, pero... Pues me lo tenía como un refuerzo. La amenaza nuclear. Si me haces alguna pregunta que no sé contestar. Es coherente sobre lo que estamos hablando, su incidencia en la seguridad y el futuro de Europa, de la disuasión a la amenaza, el futuro incierto del equilibrio nuclear, que es de lo que hemos estado hablando en definitiva. Sí. Lo edita Almuzara, por cierto, qué gran labor la de Manuel Pimentel en toda esta difusión de cuestiones que tenemos necesidad de que nos hable alguien con autoritas, como es el caso de que nos ha acompañado Eduardo Zamarripa Martínez, teniente general del Ejército del Aire y del Espacio, retirado. Y además, jefe del Estado Mayor de la OTAN en el sur de Europa. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Si alguien quiere informarse, ya saben, esta amenaza nuclear de Eduardo Zamarripa, no se lo pierdan. No hay tiempo para más. Pues nada. Ha sido una conversación, yo creo, muy fructífera y que te agradezco mucho. Y yo a vosotros. Esto ha sido todo en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos ahondado precisamente y con especial interés en esa amenaza nuclear y en cómo puede afectarnos, y hemos tenido la autoritas de Eduardo con nosotros para quitarnos algo de presión, que no es poco. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.